El presidente Bukele fue condecorado con la máxima distinción por el gobierno de Costa Rica por su exitoso trabajo en materia de seguridad. Aplausos, por favor. En el encuentro, el presidente Bukele y el presidente Chávez anunciaron que los gobiernos de El Salvador y Costa Rica crearán la Liga de Naciones para buscar la paz y la prosperidad en los países aliados. Y ojo con esto, porque el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció la creación de un nuevo organismo internacional. Se va a llamar la Liga de las Naciones, que busca agrupar a todos aquellos países que, según él, luchen por la seguridad, la prosperidad y el crecimiento económico. Y bueno, vamos a sentarnos para invitar a los países que tengan gobiernos que piensen como el nuestro y que quieran llevar a sus ciudadanos lo mejor de la prosperidad, del crecimiento económico, del comercio, de la seguridad. Me lleva la pitufichingada. Además, el presidente Bukele visitó la cárcel La Reforma, en donde, en palabras del propio presidente de Costa Rica, Bukele dio una cátedra magistral de derechos humanos, del control de las cárceles y de cómo ganarle la guerra a los delincuentes. Si nos aceptan un consejo de un país que no es como Costa Rica, quisiéramos ser como Costa Rica aún en muchas cosas, un país que puede aprender mucho de Costa Rica, pero si nos aceptan un consejo en el tema de seguridad, tiene que ponerse todos detrás del plan, o no va a funcionar. Eso es verdad. Eso es verdad. Señor presidente, muchísimas gracias. Ustedes acaban de oír una cátedra magistral de quien no escribe libros, ni hace tratados filosóficos de la ponderación de los derechos y da clases en una universidad, de quien se arrolló las mangas y lo logró. Este muchacho me llena de orgullo. El presidente Bukele también contestó sin pelos en la lengua las preguntas de los periodistas incómodos de Costa Rica. Ay, cómo chingas. Cuyas fuentes de información son sus amigos del fake, de Focium, de Chistosal y de Socorro Jurídico. El chiste se cuenta solo. Que comas mierda. Además, el presidente Bukele envió una misión de ayuda humanitaria a Costa Rica para apoyar con insumos y con labores de rescate a los afectados por el huracán Rafael. Presidente, si me permite. Sí, por favor. Nosotros teníamos una misión lista para ir a Valencia, con 300 rescatistas, insumos médicos, alimentos, un avión lleno. Sí. Lo tenemos listo desde hace días. Entiendo que el gobierno de España, por alguna razón, no está aceptando ayuda internacional. Podemos enviarlo aquí mañana mismo. Que Dios lo bendiga. Un aplauso. Coordinémoslo para que salgan hoy en la noche, si pueden, que estén aquí mañana. Los hombres fuertes se cuidan a sí mismos. Los más fuertes protegen a los demás. Y en las calientitas de hoy, ex candidato a diputado de la puposición en Costa Rica hace berrinche en redes y dice que Nayib Bukele está haciendo una invasión militar en su país. Estás bien pendejo. Bien pendejo. También el gorgojo fundador de Eclipse Total, que diga cambio total, al que ya no le alcanzó la chinola para pintarse el pelo. Pobre cosita fea. Ronald Chinola Umaña también criticó la visita del presidente Bukele en Costa Rica y dijo que la ayuda humanitaria enviada era puro populismo barato. ¡Qué hijo de puta! Por otra parte, agárrese bien porque esto está fuerte. El Chinese Flowers dice que los jovenazos del FMLN están preparando la ofensiva para tomarse el poder total. No, hijo el hacha remolacha. Tenemos colectivos territoriales que están trabajando, preparando el terreno para la ofensiva y tomarnos la asamblea, las alcaldías y el poder total. Movimiento revolucionario. Movimiento revolucionario. Además, captaron a la diputada Sharon Salazar de Nuevas Ideas posando para la sesión de fotos en medio de la plenaria. ¿Pero de qué se sorprenden si ya sabemos que en la Agencia Legislativa de Modelaje y Publicidad, la foto posando para el Twitter nunca puede faltar?
¡Qué paloma! Soy José Orbilio Valladares y esto es una edición del semanario informativo más entretenido del internet, la mezcla perfecta entre humor e información. La verdad sin tanta paja la encuentras solamente acá en tu show favorito de noticias, Escenario Político 3.0. Te lo pudieron haber contado antes, pero nadie como José, youtuber. ¡Claro que sí! ¡Comenzamos! Exitosa visita oficial del presidente Nayib Bukele en la hermana República de Costa Rica. Nayib Bukele recibió de parte del presidente Rodrigo Chávez la más alta distinción que le otorga el gobierno costarricense a los jefes de Estado por su invaluable e irrefutable éxito en la lucha contra los pandilleros. ¡Libérenlo ya! Y por devolvernos la paz y la seguridad a todos los salvadoreños de bien. Agradecemos muchísimo al presidente don Rodrigo Chávez. A continuación vamos a proceder con la imposición de la condecoración de la Orden Nacional Juan Mora Fernández en el grado Gran Cruz Placa de Oro al excelentísimo señor Nayib Bukele. El Consejo de la Orden Nacional Juan Mora Fernández, en su sesión número 203 del día 6 de noviembre del año 2024, ha decidido dar testimonio del reconocimiento de la República al excelentísimo señor Nayib Bukele Ortiz. El presidente Chávez le ofreció unas palabras de admiración al presidente Bukele por lograr el milagro, por transformar a El Salvador de la capital de los homicidios al país más seguro del hemisferio occidental. El Salvador era literalmente la capital mundial de los homicidios, ese fue el nombre que nos pusieron, la capital mundial de los homicidios, y éramos literalmente el país más inseguro del mundo. Más inseguro que las zonas de guerra, más inseguro que Irak en su momento, más inseguro que Afganistán, más inseguro que cualquier zona de guerra. El Salvador era el país más inseguro del mundo. Y lo convertimos al día de hoy en el país más seguro de todo el hemisferio occidental. ¡Bien hecho! Yo creo, y no se lo he dicho al señor Bukele, que la métrica de éxito más grande que puede sentir usted, en mi humilde opinión, es las risas de los niños al salir tranquilos de las escuelas de su país, ver a la gente salvadoreña caminando en paz por sus calles y por sus parques, la madre que no teme si su hijo o hija volverá. ¡Qué maravilla! Esa es la función fundamental de un Estado, proteger la vida, la propiedad de sus habitantes. Lo demás, por más importante que sea, es secundario a eso. El presidente Bukele en su discurso hizo hincapié en que el derecho humano más importante es el derecho a la vida. La fuerza del Estado debe de usarse no para violar derechos humanos, para garantizar los derechos humanos de la gente que nunca se le defienden sus derechos humanos. ¿Cuál es el principio? Bueno, dicen todos los derechos humanos tienen la misma ponderación, no es cierto. El derecho humano más importante es el derecho a la vida. Todos los demás derechos no sirven si no hay derecho a la vida. O no se pueden aplicar. Yo no puedo tener derecho a la movilidad si estoy muerto. Entonces, el Estado debe garantizar el derecho a la vida de sus ciudadanos. Y para eso debe ir tras los delincuentes, no hay otra forma. Dios me guarde. Además, el presidente Bukele narró la desgarradora historia de una señora cuyos sobrinos pandilleros le cortaron las manos por no pagarles la extorsión y criticó la hipocresía de los organismos defensores de derechos humanos que nunca defendieron a las víctimas como esta señora y que empezaron a ladrar, a lanzar sus condenas y ataques hasta que los criminales comenzaron a ser capturados. Una señora que hace barras de chocolate pero no tiene manos, porque sus sobrinos pandilleros le cortaron las dos manos a su tía porque no les pagaba la extorsión. Ya sus sobrinos ya están presos, pero ella pues no tiene manos y hace barras de chocolate para subsistir. Nadie defendió a la señora,
Nadie dijo la señora, el derecho humano de la señora, nadie la defendió. Todas estas organizaciones, todos estos políticos que hoy se rasgan las vestiduras por los derechos humanos de los delincuentes, nadie dijo nada de ella. Y en el momento que decidimos agarrar a estas personas que estaban haciendo esto, entonces salieron la gente a defender los derechos de ellos, de los criminales. ¿Porque tienen derechos? Sí, pero no más derechos que los demás. Hicimos lo que teníamos que hacer, pero si nos aceptan un consejo en el tema de seguridad, tiene que ponerse todos detrás del plan, o no va a funcionar. Así se habla. Ya lo oyeron. Además, se viene. Ambos mandatarios anunciaron la creación de la Liga de las Naciones, en donde los gobiernos de El Salvador y Costa Rica, junto a otros gobiernos con la misma voluntad política, buscarán crear las condiciones para llevarle paz y prosperidad a todos sus gobernados. Que vamos a empezar con una semilla, El Salvador y Costa Rica, y vamos a buscar países pequeños para empezar, de mente clara y propósito robusto, seguridad y prosperidad. Ahora sí viene lo chido. En su segundo día en Costa Rica, el presidente Bukele visitó la cárcel La Reforma junto al presidente Chávez. Nosotros teníamos un sistema penitenciario que esto es un lujo, a la par de lo que había en El Salvador. Y lo arreglamos, costó, pero lo arreglamos. Costó algún recurso, costó apoyo de la gente, costó leyes, pero se logró y ahora tenemos un sistema penitenciario totalmente controlado. No hay ninguna fuga de órdenes, ni colaboraciones, ni coordinaciones desde las cárceles. Básicamente las cárceles están totalmente estériles en el sentido que no hay forma que salga una orden para asesinar a nadie de ahí. Y en conferencia de prensa después del recorrido en el centro penitenciario, el presidente Bukele tocó nuevamente el controversial tema de los derechos humanos, por el cual ha recibido y sigue recibiendo muchas críticas y condenas por parte de organismos que defienden más los derechos de los delincuentes que los derechos de las mismas víctimas. Habráse visto gente más tonta, como dice la Julia Evelyn. Pero sí, nosotros creemos que los derechos humanos son para todos, incluyendo los delincuentes, pero no todos los derechos son iguales y tampoco todos los recipientes de esos derechos son iguales. No es lo mismo la mujer que fue violada y asesinada, que debió haber sido protegida de no ser violada y asesinada, al derecho del violador y asesino. Es decir, a mí no me cabe en la cabeza, probablemente a alguien, a un estudioso de las cosas paradójicas, pudiera decir de que es más importante o es igual el derecho del violador y el asesino que el derecho de la violada y asesinada. Para mí no, para mí el derecho de proteger y evitar que esa mujer está por sobre el derecho de él de violar y asesinar, que no tiene ningún derecho de hacerlo. Y el Estado debe aplicar todo lo que pueda para evitar que eso pase. A mí, no sé, yo creo que la mayoría de gente que nos está viendo piensa lo mismo. Y solo serán un grupito de locos que a veces están en las instituciones que tienen unas teorías que solo funcionan en papel, porque como decimos en El Salvador, no sé si lo dicen aquí también, el papel aguanta con todo, pero en la realidad no aplica. Me ofendiste, Shrek. Me ofendiste, regacho. También el presidente Bukele les ofreció humildemente al gobierno de Costa Rica un consejo para combatir la criminalidad. Y es que les dijo que se necesita reformar el sistema penal y que sí o sí el gobierno debe tener el control de las cárceles. Nosotros, de nuevo, con la humildad del caso, porque muchísimas cosas, bueno, ya incluso hablamos con el presidente de algunas cosas que vamos a hacer, que hemos venido a aprender. Pero si en algo podemos ayudar es que el sistema penal debe reformarse. Y si es importante, creeríamos nosotros, desde nuestro punto de vista, que el sistema penal debe ser completamente controlado por el gobierno. El sistema judicial decide si la persona es inocente o culpable. Eso sí es en todos lados. Pero ya una vez declarado culpable, ya una vez sentenciado a una pena, debe ser el gobierno que debe administrar esa pena. Entiendo que aquí hay una especie de suprapoder sobre las penas, el cual pues bota toda la estructura. No se puede planificar si mañana me van a decir que tengo que cambiar esto por lo otro, o que si alguien tiene derecho a tener internet, o tener televisión, o tener tantas visitas íntimas al mes, o tanta cantidad de comida, o tanto tipo de comida. Y a mí me confunde a veces porque me pongo a pensar, bueno,
Tal vez esta gente es muy buena, ¿no? Y ellos se preocupan por la comida de los presos. Y está bien, creo yo, que alguien tenga ese corazón y que a pesar de que sea un criminal que ha asesinado y que ha violado y que ha robado y que ha asaltado y que ha sido violento, etcétera, pero bueno, vamos a tener humanidad, ¿no? Y vamos a pensar en su comida. Pero habría que preguntarse cuántas veces esas personas se han preocupado por la comida de los costarricenses. O en mi caso, cuántas de esas personas que nos critican se preocuparon por la comida de los salvadoreños de bien, los trabajadores, los que a veces no les alcanza para poner suficiente proteína en el plato de sus hijos, o que a veces no les alcanza ni siquiera para comer. Como siempre, no pudo faltar el Brian de toda conferencia de prensa. Una periodista incómoda cuyas fuentes de información son los junkies del fake, de Focium y las cifras reportadas por Chistosal y Socorro Jurídico. Ja, ja, ja. Pues el presidente Bukele contestó como siempre sin pelos en la lengua que todas estas ONGs están llenas de activistas del FMLN, de funcionarios desempleados del FMLN, que mienten y manipulan a la gente porque sus intereses son eminentemente políticos. Quieren volver al poder con el Chino Flores, Dios guarde. Dos preguntas muy puntuales. Esto es porque el método Bukele tiene cerca de 30.000 presos inocentes en su país, según la organización Socorro Jurídico Humanitario. ¿Considera que para evitar la crisis de seguridad que actualmente vive en nuestro país, debería de replicarse el sistema? ¿Y qué garantiza que una vez que usted salga del poder, pues su método se mantenga? Esa sería una de las preguntas. Apenas me conteste esa, pues haría la segunda. Sí, muchas gracias. Como en todo país democrático siempre hay oposición. Y pues la oposición es nociva y a la vez es sana. Es una de esas paradojas son esas paradojas de la democracia en donde, como decía Winston Churchill, es el mejor sistema que conocemos. Y entonces en El Salvador tenemos oposición. Esa ONG que usted menciona es una ONG formada por exmiembros del FMLN, que además no solo son oposición del gobierno, ellos mismos lo dicen, sino que además fueron gobierno 10 años. Fue la década más sangrienta que vivió nuestro país. Llegamos a tener en el gobierno de ellos, de los miembros de Socorro Jurídico, de los que conforman la Junta Directiva de Socorro Jurídico, en su gobierno llegamos a tener 103 homicidios por cada 100.000 habitantes, que es la tasa de homicidios más alta de todo el mundo. Más alta que Afganistán, más alta que Irak, más alta que cualquier país de África subsahariana, más alta que cualquier lado, más alta que toda Latinoamérica, más alta que toda Latinoamérica, la más alta del mundo la llegamos a tener en el gobierno de ellos. En el gobierno de ellos también hubo una tregua con las pandillas, en donde esos videos que salen, donde los pandilleros tenían prostitutas, fiestas con luces de discoteca, drogas, transmitían sus fiestas por internet. Fue en el gobierno de ellos, los de Socorro Jurídico, y esas ONGs no son los únicos, hay otra que se llama Cristosal también, que son del FMLN, básicamente, de la organización de izquierda, y hay otras, un movimiento que se llama Movir también. Y ellos han inventado esta cifra de 30.000 inocentes. ¡Qué hijo de puta! Es importante decir, es que alguien dice, bueno, pero El Salvador ha metido a la cárcel al 1% de la población. Yo decía, no, nosotros hemos liberado al 99% de la población que estaba en la cárcel, porque en El Salvador todos estaban en la cárcel. Para los que conocen salvadoreños o tienen familia en El Salvador o tienen amigos salvadoreños o si no, pueden preguntarle a medios aliados, etc. Los salvadoreños estaban en la cárcel todos. No podían ir los niños a jugar, no podía alguien caminar por la calle, no podía ir un par de señoritas solas caminando por la calle, eso era impensable. Iban a ser violadas, les iban a arrancar la cabeza, iban a dejar las cabezas tiradas en un basurero. Entonces, nosotros no metimos preso al 1% de la población, nosotros liberamos al 99%. Las cosas como son. Pero lo que no se puede es pasar debatiendo infinitamente, las teorías son infinitas, cada quien puede salir con otra idea, cada quien puede salir con otra idea sobre esa idea, y ese debate estéril e infinito no va a llevar a nada más que a perder la batalla contra la criminalidad. Para finalizar, el presidente Chávez le cerró el hocico a todos los detractores y opositores de la visita del presidente Bukele en Costa Rica. Chávez dijo que Bukele había dado una cátedra magistral y que no solamente se queda en palabras, sino que los hechos hablan por sí mismos, que dato mata relato. Al oír esto, todos los anti-Bukele estaban con diarrea cacal. Señor presidente, muchísimas gracias. Ustedes acaban de oír una cátedra magistral de quien no escribe libros, ni hace tratados filosóficos de la ponderación de los derechos y da clases en una universidad, de quien se arrolló las mangas y lo logró, sin un debate académico estéril. Libérenlo ya.
Libérenlos ya. Hay que competir bailando en la Plaza Libertad con Yajaira. Dios me guarde. A mí me estremeció. Nos enfrentamos a un monstruo. ¡Qué palo! Una cosa hermosa. ¿Cuántos jóvenes no tienen cerebro? Así las cosas, señores. Déjeme hablar por la gran puta. Movimiento revolucionario. Algo huele muy mal. Al fin te veo. Una cosa es ser pendejo y otra cosa es hacer pendejadas. Comenzando con las calientitas, en la misma ceremonia de condecoración, el presidente Bukele le ofreció al presidente Chávez enviar contingentes de ayuda humanitaria integrada por rescatistas, paramédicos, insumos médicos y alimentos a los afectados por el huracán Rafael. Esta misión ya estaba lista para las labores de rescate en Valencia, pero resultó que el gobierno español no aceptó la ayuda internacional. Estamos sufriendo una crisis climática con el huracán Rafael. Le digo, pueblo de Costa Rica, con la ayuda de Dios y el trabajo comprometido de todos, vamos a salir adelante. Presidente, si me permite. Sí, por favor. Nosotros teníamos una misión lista para ir a Valencia, con 300 rescatistas, insumos médicos, alimentos, un avión lleno. Sí. Lo tenemos listo desde hace días. Entiendo que el gobierno de España, por alguna razón, no está aceptando ayuda internacional. Podemos enviarlo aquí mañana mismo. Que Dios lo bendiga. Un aplauso. Terminémoslo para que salgan hoy en la noche, si pueden, que estén aquí mañana. Una cosa hermosa. El presidente anunció que serían 3 aviones los que volarían de El Salvador a Costa Rica, con 300 rescatistas paramédicos, rescatistas caninos y 400 toneladas de insumos. A mí me estremeció. Sin embargo, las críticas de los gorgojos, tanto en El Salvador como en Costa Rica, no se hicieron esperar. Tanto la oposición como en El Salvador como en Costa Rica estaban echando la bilis mientras Bukele era condecorado. El parásito de Ronald Chinola Umaña, que anda viendo cómo vive de la deuda política, con su nuevo partido de jovenazos, Eclipse Total, que diga cambio total. ¡Sinvergüenza! Criticó la visita del presidente Bukele en Costa Rica y dijo que la ayuda humanitaria que envió el gobierno de El Salvador era populismo barato. Oigan, el que asesoraba a don Joel para que regalara Kumas, hablando de populismo barato. Hágame usted el favor. Y realmente ya está cayendo en esas cosas que tienen que pagar por los aplausos y todo ese tipo de parafernalias que le encantan a los dictadores. Y como él ha perdido tanta popularidad en El Salvador, que hoy trata de buscarla por fuera o de conseguir la aceptación afuera. El problema es que es inentendible, ¿verdad?, el hecho de que vaya a Costa Rica a hablar todas esas mentiras de derechos humanos, que vaya a regalar esa medicina que tanta falta le hace a los salvadoreños, por Dios santo, que tanta falta nos hace a nosotros. En el Hospital Rosales no hay medicina, en el Seguro Social no hay medicina, y él regalando un avión lleno de medicina. Bueno, eso es populismo barato. Habráse visto gente más tonta. Otro gorgojo criticón fue el ex candidato a diputado del Partido de Liberación Nacional, un partido de izquierda en Costa Rica, pues este ex candidato de nombre Brando Toruño, que fracasó como político y ahora vende el pack en las redes sociales. ¡Qué paloma! Puso el grito en el cielo. Este miembro del PLN, que sería como el desaparecido partido Pierdo Tiempo, estaba quejándose porque llegaron soldados salvadoreños a Costa Rica y comenzó a tuitear que el autoritario de Bukele estaba invadiendo militarmente Costa Rica, violando la Constitución, y que quería inmediatamente a todos los soldados fuera del país. Ya ve que gorgojos locos hay en todas partes se cuecen habas. Este ha de ser amigo de Andy Fallido, de Brian Avelar, de la Lady Drag y por supuesto de la Claudia Ortiz, que para ella todo es inconstitucional. Inconstitucional. En Costa Rica somos una democracia, militares salvadoreños fuera de aquí. Recién me entero de la invasión de militares provenientes del gobierno autoritario de Nayib Bukele. Nuestra Constitución establece que solo la Asamblea Legislativa puede
autorizar el ingreso de tropas extranjeras. Responsabilizo a Rodrigo Chávez por esta violación a nuestro orden constitucional. Espero que el Poder Judicial actúe en consecuencia y que nuestro Congreso lo condene enérgicamente. Vaya babosa. Gente necesitando ayuda y hablando puras mamadas, Dios guarde. El aire está en la cabeza de algunos diputados acá. El presidente Bukele respondió a todos los detractores que critican que El Salvador envíe ayuda humanitaria a otros países. Y obviamente no es porque seamos un país rico. Y alguien puede decir, bueno, pero El Salvador tiene necesidades, ¿por qué no mejor no ocupa ese dinero y lo invierte en su país? No, es que sí estamos invirtiendo en nuestro país. Y lo que nos hemos dado cuenta además es de que cuando ayudamos a otro país, vienen bendiciones para el nuestro. Inmediatamente. Nosotros enviamos una misión de rescate a Turquía para los terremotos e inmediatamente vinieron grandísimas bendiciones para nuestro país. Y siguiendo con gorgojos locos, el líder del Frente Moribundo Martí para la Extorsión Nacional, Manuel el Chinese Flowers, el que todo lo creó y que todo lo inventó y al que todo le debemos agradecer, ya van a decir que él se merecía mejor la condecoración que le dieron a Bukele, porque el régimen de excepción también fue idea de él. Pues el Chinese reapareció ahora gritando y amenazando con que los colectivos de jovenazos que integran al FMLN ya están listos para la ofensiva para tomarse la asamblea, las alcaldías y el poder total. Tenemos una dirección joven, valiente, con dinamismo, con entusiasmo, pero con una gran responsabilidad. Tenemos colectivos territoriales que están trabajando, preparando el terreno para la ofensiva y tomarnos la asamblea, las alcaldías y el poder total. Un partido es para eso. Un partido no es para andar haciendo misas, es para la toma del poder y debemos de preparar al pueblo para eso. Así las cosas, señores. No, hijo el hacha, ¿será que esta ofensiva de jovenazos es el temido movimiento revolucionario y la resurrección de la que hablaba el maestro Rochi cuando dijo que sacáramos las varillas de 13 octavos? Compañeros, les digo, organicémoslo, vayan ya comprando varillas de 13 octavos para ir cortándolos en pedazos para hacer ya movimiento revolucionario. Es una de las cosas que me importa una hectárea de... Entiéndalo. Les digo, amárrense los pantalones, amárrense los zapatos, porque este cabrón le trae una guerra. Uy, sí, claro. Y en otros calientitas, lluvia de críticas por lo ocurrido en la Agencia Legislativa de Modelaje, Influencers y Publicidad. Que diga, en la Asamblea Legislativa. Resulta que captaron a la diputada de Nuevas Ideas, Sharon Salazar, en la respectiva sesión de fotos para el Twitter, para el Facebook y para el Instagram, en medio de la plenaria. Que soy famosa. 1 minuto y 37 segundos más tarde. Pintamos toda la casa y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sea. ¿Qué es eso? Unas venenosas, José. Esto se va a poner feo. Andas valiendo verga. La gente comentaba en redes si la diputada estaba poniendo atención a lo que estaban aprobando o solo llegó a apoyar el botón. Ya botones. Sin embargo, minutos después, la diputada Sharon Salazar posteó su foto favorita de las 30 que le tomaron en su Twitter. Y además tuiteó todas las cosas que aprobó, todas las cosas que ratificó, todas las cosas que analizó durante esa bonita sesión de fotos, durante su extenuante trabajo legislativo. Así que vayan a darle like a todas esas fotos porque recuerden que nos salen carísimas de París a todos los salvadoreños. ¡Qué hijo de puta! Y en otra calientita, el ministro de Justicia, Gustavo Villatoro, anunció que se está fraguando una nueva pandilla llamada La Raza. Un grupo de estudiantes ociosos andan haciendo sus malacatadas en lugar de estar estudiando. Y a través de una denuncia anónima lograron capturar a 2 de estos estudiantes vinculados con esta pseudo pandilla, ya que les encontraron audios y símbolos alusivos a La Raza. ¡Que coman mierda! El ministro dijo que no permitirían el resurgimiento de ninguna pandilla y que mejor estos hipotes, en lugar de estar pensando pendejadas, como diría la Julia Evelyn, se pongan a estudiar o a trabajar. O aunque sea a bailar en TikTok, por lo menos eso no es delito. Porque si no, van a terminar en el secot como estos por pasmados. Pero yo les voy a decir algo, va, a todo en general. Yo veo que no estamos avanzando nada, va.
Y eso no mucho me ha parecido, pues sí, yo solo yo estoy viendo que estoy dando todas a todos esos culos de la raza y ellos saben qué pedo. Y otra cuestión es de que pues sí, va, eso no puede seguir así. Si de verdad quieren seguir en esta onda, demuéstrenmelo, va. Y yo voy a ir comprobando si de verdad o si no. Pues deberían de estar sabedores que la agua ahorita no es muy favorecida a nosotros, porque todos esos perros son enemigos. Sí, las pollerías que ustedes están haciendo ya no se pueden permitir. Son pasmados, pues. Hasta aquí con esta edición de Escenario Político 3.0. Como siempre te invito a suscribirte a mi canal de YouTube y activar la campanita de notificaciones. Sígueme en mis redes sociales buscándome como Soy José Youtuber, en Facebook, en Instagram, en TikTok y por supuesto en X. Recuerda que puedes apoyar este contenido a través de las diferentes plataformas que aparecen en pantalla y a través del botón de super gracias. También puedes adquirir las tacitas de Don Prudencio firmadas por José Youtuber a través del WhatsApp 6066-6438. Soy José Orbilio Valladares y nos vemos en la próxima edición de EP 3.0 que se produce desde los estudios Valladares para el mundo mundial. Me chotototois y hasta la próxima.